Bueno, vamos a trabajar el esquema de iluminación en Blender para producto o en este caso el tótem que se debe desarrollar. Vamos a borrar los elementos que vienen, delete, voy a borrar la luz que viene por defecto, voy a mantener la cámara. El primer elemento a crear va a ser un plano y con ese plano vamos a crear un sinfín. Entonces oprimo la tecla Shift A para crear el menú flotante, Mesh y generar un plano. Lo voy a escalar y me voy al Edit Mode, Object Mode, Edit Mode. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar los vértices, uno de los vértices, voy a seleccionar este vértice y con control, clic y selecciono ese vértice. Como compruebo que están seleccionados, muevo y ya tengo los vértices detrás. ¿Qué voy a hacer? Voy a extruirlos, oprimo la tecla E y voy a mover el mouse hacia arriba. Ahí ya tengo la primera parte del sinfín. Voy a oprimir al W y ubicarlo porque recuerden que lo que se ve bien en una vista, lo más probable es que en la otra no se vea de manera adecuada. Voy a generarlo acá, voy a construirlo acá. Salgo de las cuatro vistas, me quedo en una sola vista. Salgo del Edit Mode, Object Mode, y nos vamos aquí en los modificadores. Vamos a buscar esta herramienta y vamos a crear un modificador. Hacemos clic en donde dice Add Modifier y en la columna donde están los Generate vamos a buscar el que dice Subdivision Surface. ¿Cómo funciona esto? Él nos genera varias subdivisiones de acuerdo a las líneas que nosotros tengamos, a las divisiones que tengamos, y empieza a generar un suavizado. Como tenemos pocas, el suavizado no es óptimo, lo vuelve un poco rígido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aumentarle aquí en el View, vamos a aumentarle un poco a 2. Sin embargo, sigue pareciendo un poco rígido. ¿Qué hacemos para corregir eso? Desactivamos aquí, damos en el View, en el Display, o en el ojo, lo desactivamos. Me voy al Edit Mode del sinfín, voy al Edit Mode, voy a bordes y voy a oprimir las teclas Control R. Recuerden que las teclas Control R en el Edit Mode, cuando seleccionamos un borde, nos genera nuevas subdivisiones. Voy a darle, recuerden, con el scroll hacia arriba, voy a generar dos, clic, clic, Control R, voy a generar dos subdivisiones acá, clic, las ubico y clic para establecerlas. Yo otra vez oprimo Control R, así, colocando el mouse, el puntero sobre este borde, dos veces, clic, los ubico y de nuevo clic para asignarlas. ¿Qué pasa? Salgo del Edit Mode y como ya tenemos nuevas subdivisiones, me voy aquí al wireframe para verlas bien. Al sólido, Edit Mode. Como ya he creado nuevas subdivisiones, cuando yo active el modificador de subdivisiones, salgo aquí el Object Mode, bueno, ya tenemos un sinfín mucho más agradable. Listo, entonces hemos podido crearlo a través de subdivisiones, modificando los vértices de un solo plano. Paso a seguir, vamos a crear un elemento. Yo voy a colocar acá un círculo, Shift A, Mesh, voy a colocar una esfera, la levanto un poco y la saco del plano para que quede sobre este. ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Ya tenemos los elementos, tenemos una cámara, ahora necesitamos empezar a ubicar las luces. Vamos a trabajar en una vista de previsualización del render y una vista plana donde vamos a empezar a trabajar. En la parte superior derecha del viewport hay unos elementos, hay unas líneas diagonales y el cursor cambia una especie de más. ¿Qué hacemos con eso? Hacemos clic sobre él y arrastramos. ¿Qué pasa cuando arrastra? Se crea una nueva ventana. Esta vista de acá a la izquierda vamos a trabajarla, recuerden en los tipos de viewport que tenemos, vamos a cambiarla a Render. Cuando estamos en Render,
nos va a mostrar la previsualización del elemento y aquí estamos con los elementos editables. ¿Por qué se nos ve así? Porque no tenemos ninguna luz y parece una penumbra. Cuando nosotros trabajamos en un software 3D debemos tener en la cuenta que al trabajar en un mundo va a haber una luz por defecto que genera una iluminación indirecta. Esa iluminación indirecta la podemos ver aquí en este icono, se llama World. Hacemos clic en él y nos va a dar la información. Recuerden que estamos trabajando con el motor de Cycles Render. Entonces selecciono, activo el Use Nodes y me va a aparecer estos elementos. Aquí en color nos aparece un color por defecto. Si yo subo a total blanco me va a aclarar la escena. Si yo lo bajo a negro me la va a dejar totalmente oscura. Vamos a dejar el valor que aparece preestablecido. Vamos a empezar con las creaciones de las luces. Entonces oprimo Shift A y al oprimir Shift A vamos a ubicar en el menú Lamp la luz Sun. Recuerden que las luces se me crean donde yo tenga ubicado el punto de influencia. ¿Qué voy a hacer con esa luz? Voy a subirla, voy a oprimir la tecla al W y desde la vista top voy a empezar a organizarla. Recuerden que debe haber una angulación de más o menos 30 grados respecto a la cámara, porque esta va a ser nuestra luz principal. Entonces, una vez creamos la luz, aquí en este menú, en el que debemos familiarizarnos porque desde ahí vamos a poder modificar las propiedades, vamos a hacer clic en Sun y vamos a nombrarla. Le vamos a colocar luz principal. Una vez la tenemos, ven que ya empezamos a generar las sombras y empezamos a darle algo de claridad a la escena. Por más que nosotros movamos la luz, la sombra siempre se va a mantener en el mismo lugar. Entonces vamos a ubicarla bien. ¿Qué hacemos para que transforme la sombra, no la cambie de lugar? Nos oprimimos la tecla E de rotación y empezamos a mover ese elemento. Empezamos a mover la luz y bien que la sombra empieza a moverse y alejarse a donde la teníamos. Entonces vamos a dejarla acá. Ya tenemos nuestra luz principal. Paso a seguir, necesitamos una luz de relleno. Voy a activar la cámara. Me voy a la vista donde está el rendered. Oprimo la letra C, que es la de la cámara. La cámara también se encuentra un poco desubicada, bien que se ve el sinfín. ¿Qué hacemos? Pues simplemente seleccionamos la cámara. Me voy acá, selecciono la cámara. Oprimo la tecla W. Tal vez la ubico. La empiezo a rotar. Y ve que ya empieza a verse en el viewport. Tenemos que trabajar siempre con estas 4 vistas para empezar a ubicar los elementos de manera correcta y evitar inconvenientes. Entonces acá tengo la cámara, voy a rotarlo un poquito para que sea hacia arriba. Esta luz tal vez la puedo también alejar para que se vea de la mejor manera. Voy a cambiar más bien la luz, que se vea un poco más agradable. Listo, ya tenemos enfocado a nuestro elemento. Ahora vamos a crear una luz de relleno. Para las luces de relleno va a salir de aquí al W. No mentiras, vuelvo a generar el W. Vamos a crear un plano. Oprimo la letra Shift A, Mesh, Plane. Saco el plano de donde lo creamos y voy a escalarlo, voy a agrandarlo un poco. Voy a generar esto. Voy a rotarlo en el eje Y. Me voy aquí para hacerlo de manera precisa porque necesito rotarlo a 90 grados. Simplemente me voy a Y, 90. Listo, cierro este menú. Y voy a torcerlo para que quede enfrentado al elemento. Lo ubico, debe quedar sobre el eje X. Listo. Y como no se dan cuenta, ya tenemos nuestra luz principal y nuestra luz de relleno. Recuerden siempre nombrar los elementos. Aquí voy a colocar luz relleno. A esa luz le vamos a asignar un material. Nos vamos aquí en la pestaña de materiales.
vamos a darle en New. Y en New, aquí donde sale Surface, vamos a cambiarle las opciones de los materiales y vamos a buscar el que dice Emission. Vamos a darle clic sobre él. ¿Cómo sabemos que nos está generando que nos está afectando la escena? Aquí en el color vamos a trabajar primero con colores exagerados para darnos cuenta de qué manera está trabajando. Miren que aquí ya nos genera ese lavado de azul. Entonces vamos a dejarlo un color cálido, se lo dejo a criterio de ustedes. Yo voy a dejarlo más o menos aquí amarillo, para que se me termine de generar cierto tipo de atmósferas. Finalmente, para crear una ambientación ideal en iluminación, necesitamos las contraluces. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a coger el sol, oprimo Shift D para copiarlo y lo muevo. Una vez lo muevo, voy a ubicarlo a la altura del elemento que estamos iluminando y voy a rotar la línea hacia donde yo quiero que me ubique la luz. Porque recuerden que debe cruzar nuestro elemento para que funcione de manera óptima. Entonces vamos acá, voy a empezar a mover la luz y quiero que debe atravesarlo. Listo, ya tenemos una. Debemos tener en cuenta que solo una luz puede crear la sombra, que en este caso es la luz principal. Aquí donde dice Cast Shadow, podemos ver que genera la sombra o la omite. Si está chuleada la genera, si no está cliqueada la omite. Entonces esa va a ser la luz principal. Con nuestras contraluces debemos desactivar eso porque ellas no nos pueden generar luz. La desactivamos. Nos vamos a la luz principal. Cada vez que creamos nosotros un elemento, él tiene unas propiedades. Cuando elegimos, en este caso, la luz principal, vamos a acercar un poco para que vean la diferencia. Aquí en el size, una de las propiedades, cuando yo aumento el size, la sombra empieza a difuminarse. Cuando yo reduzco ese valor, la sombra empieza a marcarse y a verse con más rigidez. Podemos cambiar la intensidad en el extreme, voy a cambiarla a 2. Miren que ya se empieza a ver mucho más claro. Asimismo podemos cambiarle el color a la luz. Entonces eso también es criterio de ustedes. Ya tenemos una contraluz y ven que ya empieza a salirse el elemento del sinfín. Copiamos, selecciono esa contraluz, oprimimos Shift D, arrastro hacia el otro lado, roto y también permito que cruce ese elemento, que atraviese el elemento. Muevo un poquitito y miren que ya tenemos un elemento iluminado puesto en un escenario. A tener en la cuenta, este es un esquema básico. Ustedes pueden experimentar, pueden trabajar con ellos. Recuerden que hay que trabajar con las intensidades, con los colores que ustedes gusten, con la sombra al aumentarle o al restarle. Igual esa sombra solo la va a generar un elemento que es la luz principal. Oprimimos F10 para ver el render y tenemos esta primera vista. A medida que vamos colocando más elementos, los renders se van volviendo más lentos. Deben tener en claro la disposición que tienen en su computador para poder trabajar sin inconvenientes o que se les retrase los trabajos por escasa memoria RAM o un procesador que no es óptimo para ese tipo de labores.